Hay 8 parámetros de Mike para medir la fluidez. Uno es la idea de la unión, que es que entre la persona y sus acciones no hay distinción, hay una unión entre la persona íntegramente y lo que realiza esa persona. La persona se concentra sin ningún esfuerzo, no hay que hacer un esfuerzo de concentración. La persona tiene control de sus acciones, de la tarea, pero sin proponerse tener ese control, sin preocuparse por tener control de la situación. Sencillamente sale de manera natural ese control sobre la situación o la tarea. Hay pérdida de conciencia de uno mismo, no se planifican las acciones van saliendo de manera natural. Este es un estado indispensable, por ejemplo, para la práctica de un deporte que nos produce placer, si no, no sería posible realizarlo, si tendría yo que pensar cada movimiento que voy a hacer antes de hacerlo. Hay una distorsión del sentido temporal, de la que hemos hablado bastante. La experiencia es valiosa por sí misma, la actividad es reconfortante por sí misma. En psicología hemos hablado tradicionalmente de dos tipos de motivación, una motivación extrínseca y una intrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con la satisfacción interna que yo siento cuando realizo alguna actividad, y la extrínseca tiene que ver con que alguien me dé motivadores, me den dinero, me gane un premio, me elogien verbalmente otra persona. Me parece que este concepto del valor de la experiencia por sí misma está mucho más relacionado con los motivos intrínsecos, es decir, con que la tarea representa para mí una satisfacción en mí mismo, es decir, yo mismo me siento competente con la tarea, me siento hábil para esa tarea, eh, eh, puedo degustar cada parte de esta actividad y es reconfortante y me recompensa a mí mismo cada una de ellas. El séptimo criterio sería que las habilidades, que hay se valoran las habilidades o fortalezas personales cuando hay fluidez, cuando las personas ponen en juego sus fortalezas personales de las que ya habíamos hablado anteriormente. Cuando las ponen en juego en su trabajo, en su vida familiar, generalmente se dan experiencias de fluidez. Eh, se consiguen metas y se recibe feedback inmediato. No, cuando se está en estado de fluidez no se posterga la tarea para luego ver cómo me quedó tal cosa, entonces ver si me siento a gusto con lo que realicé, sino que la tarea en sí misma es placentera. Es decir, un pintor, alguien que está pintando un lienzo, cada pincelada que da es la propia pincelada, el trazo que hizo, el momento en el que lo hizo, el color que escogió, la combinación de colores que hizo, eso ya es satisfactorio en sí mismo y le está dando inmediatamente un feedback. Le está diciendo, me quedó estupendo el trazo, este trazo lo voy a mover un poco más hacia acá, lo voy a inclinar un poco más hacia allá, voy a aclarar la tonalidad tal. Inmediatamente la acción da un feedback, da una retroalimentación a la persona que está realizando la tarea. Este cuadrito, vamos a ver si lo hice bien, trata de mostrarles la relación entre la exigencia del reto, digamos, la exigencia externa para realizar una tarea y las habilidades para realizar una tarea. Imaginemos que los números del 0 al 4,5 son grados de habilidad para realizar una tarea. Y el cuadro que está, los criterios que están en la línea horizontal tienen que ver con la exigencia para realizar esa tarea, para poner en juego esas habilidades. El concepto de fluidez es un concepto esencial, valiosísimo, para estudiar procesos de aprendizaje y desempeño laboral. Vale para otros aspectos del campo profesional de la psicología, pero en esos dos campos yo lo veo especialmente aplicable. Yo que he trabajado en educación toda la vida, como ya ustedes saben, cuando leí por primera vez y escuché hablar del concepto de flow, me di cuenta que era de lo que en psicología educativa habíamos hablado por mucho tiempo, como adecuar las exigencias de aprendizaje o los contenidos de aprendizaje al desarrollo,
o estimular un aprendizaje significativo. Y esto lo que quiere decir es que cuando las habilidades de una persona están en 1, es decir, que podrían estar en un nivel bajo, si la exigencia es tan baja como sus habilidades, o está al nivel, no voy a usar el término bajo, si está al nivel de sus habilidades, la experiencia va a ser fluida. Pero si las habilidades de esa persona empiezan a incrementar, es decir, llegan al 1,5 o llegan al 2, es necesario que la exigencia externa, la exigencia sobre la tarea o la exigencia de la tarea que esa persona va a realizar, sea un poco más alta para garantizar la fluidez. Esto es un principio importantísimo para la educación y para el trabajo. Si uno escoge a una persona con altas capacidades para realizar un trabajo cuyas habilidades no se ponen en juego, esa persona no va a fluir en el trabajo y va a estar en un estado de entropía psicológica, es decir, se va a distraer, se va a dispersar, se va a aburrir, se va a preocupar, va a tener pensamientos no relacionados con el trabajo y no va a cumplir con los parámetros de los que habíamos hablado antes. Lo mismo pasa en la escuela. Si uno tiene, por ejemplo, un muchacho sumamente competente para inglés, por ejemplo, porque este muchacho vivió durante 10 años en Londres y habla inglés perfectamente, y uno lo tiene en una clase de inglés de segundo nivel de inglés en su bachillerato, donde esté, muy probablemente ese joven con esas capacidades, esas altas capacidades para ese idioma, en una tarea de muy baja exigencia, que sería el caso de la segunda línea, de la línea que es descendente. No, primero vimos la ascendente, que tiene que ver con la fluidez. Luego estoy hablándoles de la descendente, es decir, la línea que empieza a muy baja exigencia, que sería estar en primer nivel de inglés después de haber vivido 10 años en Londres, porque es lo que te pide tu escuela, y tengo mis habilidades en inglés en el nivel 4, pero lo que me están pidiendo en mi clase de inglés corresponde a una muy baja exigencia. Mi estado va a ser de entropía psicológica, es decir, posiblemente ese estudiante se va a distraer, va a tirar taquitos en la clase, va a molestar al compañero, se va a preocupar, se va a quedar dormido, no va a fluir con la actividad. Para que haya fluidez, que es la línea ascendente, tiene que haber una relación entre nivel de las habilidades y nivel de la exigencia con la tarea. Si una persona que es muy competente en el mundo de lo laboral, por ejemplo, para realizar cálculos de ingresos y egresos de una compañía X, y la sientan en la recepción de la compañía a atender el teléfono, y sus habilidades no son de comunicación, sino de cálculo, posiblemente esa persona también va a estar en un estado de entropía psicológica. Entonces es muy importante en este concepto de fluidez que haya un estado de atención a el nivel de las capacidades o de las habilidades y los retos en el fluir. A menores habilidades o capacidades para esa tarea, debe haber un reto menor para garantizar cierta fluidez. Lo voy a decir en términos tradicionales de la psicología educativa. La psicología de la educación siempre ha planteado que las exigencias en el aprendizaje deben adecuarse a los niveles de desarrollo de los estudiantes. Este es un principio fundamental de la psicología educativa y ha sido un trabajo intenso en el campo de la educación, que los maestros, los educadores hagan coincidir las habilidades de desarrollo de sus estudiantes con las exigencias académicas. Por eso es tan importante, al menos en el campo de la educación, que los educadores sepan de desarrollo humano, es decir, sepan cómo evolucionan las habilidades humanas para que puedan pedirle a sus estudiantes un desempeño en las tareas que los maestros les proponen acordes a sus niveles de desarrollo. Fíjense que las palabras que he utilizado en el último minuto para hablar de fluidez son palabras de la psicología tradicional. Es decir, que ya en muchos campos de la psicología ya veníamos hablando de esto, ya hay una noción en la práctica de lo psicológico de lo importante que es el fluir. Sin embargo, este concepto de flow viene a respaldar aún más una idea que teníamos con respecto a
la relación entre capacidades, habilidades y retos en la tarea. Finalmente, la última lámina que les voy a presentar tiene que ver con un concepto propuesto por Brian y Veroff de la Universidad de Loyola, un concepto asociado al tema de la fluidez, que es el concepto de saboreo. Y es un concepto que tiene que ver con la capacidad de vivir el momento. El concepto de flow nos da una idea de que relacionarnos con una tarea para la que estamos capacitados, para una tarea para la cual nuestras capacidades son suficientemente pertinentes, nos da una experiencia óptima, psíquica óptima. Hay otros momentos, y eso nos da un placer, una satisfacción, un estado de flow. Pero en el caso del saboreo, tiene que ver con poder sostener por un poco más esas experiencias gratificantes del momento. Y algunas de esas experiencias de fluidez se pueden además seguir saboreando. Si son más cortas, si son más largas, igual se pueden seguir saboreando. Una de las técnicas que ellos proponen para el saboreo es compartir la experiencia. Es decir, cuando algo me ha causado ese placer o ese fluir, podría hablar de eso, o sencillamente una experiencia satisfactoria de la vida, cuando uno habla de un alimento que uno se comió, algo que le encantó, un ceviche que preparó la mamá, y uno le oye, pero realmente qué cosa tan gustosa, tan sabrosa, lo preparó con tal pescado que estaba muy fresco. El saboreo, además, el saboreo de la experiencia, pero además es el saboreo también literalmente, porque en este caso estamos dando un ejemplo de comida, ¿no? Recordar la experiencia que viví con los demás, cuando se toman fotos, cuando se vuelve a comentar con los compañeros la escalada que se hizo a una montaña en particular, o le muestro las fotos a mis familiares, estoy saboreando, estoy recordando de nuevo la experiencia. Cuando uno se elogia a sí mismo, cuando uno dice, incluso sin decírselo a los demás, cónchale, la verdad es que este arroz chino que tengo hora y media preparando y perdí la noción del tiempo preparándolo, lo he disfrutado muchísimo, me quedó divino, me quedó sabrosísimo. Ese elogio, ese reconocimiento a uno mismo es una manera de saborear. Agudizar todos nuestros sentidos es también una manera de saboreo. Prestar atención a la música, cuando uno ve una película, por ejemplo, no solamente son las imágenes que veo, sino es también la música que tiene la película, es el clima emocional que percibo en la sala de cine donde yo estaba, es también los diálogos de la película, y todo agudizar nuestros sentidos a toda la información que está alrededor es algo que también nos permite sacarle el máximo provecho a un momento grato, de placer y de disfrute. Y otra técnica es ensimismarse, entregarse a la actividad de la tarea o de lo que estamos haciendo, y permitirse esa entrega, ese momento de ensimismamiento, de entrega, podría usar ese sinónimo cuando se realiza una actividad en particular.